en un mundo que está bajo el maligno y que está haciendo un trabajo impresionante de maldad, de astucia, y está logrando robar la autoridad de los seres humanos, fundamentalmente la autoridad del varón, con todas estas leyes feministas y con todo este anarquismo, la anarquía, pues está quitándole al hombre la autoridad. Y sin la autoridad, ¿qué somos? Peleles. Vengo de pelear en un viaje a América, pelear ministrando a personas, a varones, que perdieron la autoridad y son siervos de Dios. Y han perdido la autoridad en su hogar, en su familia. Pero es que alguno nunca la tuvo. Y resulta que alguien, ¿te imaginas que se casa un varón sin tener la autoridad de Dios? Está apañado. Está apañado. Porque si no tiene la autoridad de Dios, no podrá gobernar a una mujer. No podrá. La mujer agarrará con él como polichinela. Esta es la verdad. Porque el hombre sin autoridad se mueve por sentimientos, por razonamientos, y en cambio la mujer tiene otro nivel de sensibilidad, de sagacidad. Y bueno, pues sabemos que usó a Eva y desde entonces así sigue funcionando. Sin atacar a las mujeres de ninguna manera, porque cuando hay un conflicto en un matrimonio, para mí es más responsable el varón. El varón es el que ha perdido la autoridad, ha perdido los pantalones, ha perdido la virilidad, ha perdido la valentía y se ha hecho cobarde. Y algunos dicen, uy, como se entere mi mujer me mata. Y algunos dicen, uy, que no se entere mi mujer. Y algunos tienen miedo a la mujer. O a la sociedad, o al que dirán. El que no tiene autoridad es cobarde, en una u otra manera. Y las mujeres tienen también la parte de autoridad que Dios les delega, sin duda. Desde niños Dios quiere, si somos familia de Dios, Dios quiere enseñarnos a ejercer la autoridad divina. Sí, autoridad con los animales, por ejemplo. Pues oye, hay algunos que se ponen a dirigir a un perro. Perro, dame la patita, o perro, ve, coge, ve a por la pelota. Y el perro se ríe, como diciendo, esto es así. Pues ¿para qué vamos a hablar de la autoridad con los demonios? Ay, amigo. ¿Y qué pasa cuando el hombre no tiene la autoridad divina sobre los demonios? Pues que los demonios son más astutos. Son más, yo diría, persistentes, no se cansan y boom, 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 y siguen persiguiendo al que está indefenso. El que está sin autoridad está indefenso. Y ahí es donde acaban haciendo víctimas a los seres humanos. Vamos a leer en Lucas 4, 31 a 35. Descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo, y se admiraban de su doctrina porque su palabra era con autoridad. La palabra con autoridad de Dios, pues produce respeto, produce obediencia, produce victoria. Estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz diciendo, déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco quién eres, el Santo de Dios. Y Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él.
Entonces el demonio, derribándole en medio de ellos, salió de él y no le hizo daño alguno. Y estaban todos maravillados y hablaban unos a otros diciendo: ¿qué palabra es esta? Que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen. ¿Qué palabra es esta? Vosotros, como siervos de Dios, o recibís la autoridad para atar y reprender demonios, para echar demonios, o en este mundo que se está volviendo rabiosamente malvado y diabólico, pues no podréis hacer discípulos a otros, no podréis vencer los ataques en la familia. Pero peor aún, el que no tiene autoridad de Dios no puede vencer su propio corazón, que es más engañoso que todas las cosas. Y viene el diablo con insinuaciones, con razonamientos, y acaba convenciendo, seduciendo y seduciendo. Y sobre todo con sentimientos. Y así resulta que con ese buenismo aparente de la falsa piedad, resulta que el hombre pues escoge a la mujer antes que la voluntad de Dios. Es que tal, ¿cómo la voy a hacer sufrir? ¿Cómo la voy a agraviar? ¿Cómo la voy a decir que no? Y así ofende a Dios. Eso es lo que pasó desde el principio de la humanidad y eso es lo que sigue pasando. O a los padres, lo mismo. Y claro, la autoridad para saber decir sí y que sea un sí divino es fundamental. Y para saber decir no a nuestro corazón, a las mentiras, a los sentimientos, incluso de las personas más queridas, pues esa es la autoridad de Dios que nos quiere dar. En Mateo 10:1 podemos leer que Jesús llamó a sus discípulos y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos y para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Fíjate qué autoridad, cómo ejerce la autoridad de Cristo a través de los discípulos. Pues que los discípulos, en el nombre de Jesucristo, proclaman las palabras de Jesús y dicen al enfermo: sé sano por el poder de Cristo. Y la enfermedad se va. O sal fuera. Y el espíritu sale. Y qué hermoso es ver cómo actúa la autoridad suprema absoluta en lo que los hombres ni la ciencia pueden. No pueden nada. Esa autoridad que oras para que llueva y llueve. Esa autoridad que oras para que no llueva y no llueve. ¿Qué te parece? Ay, si existiera esa autoridad espiritual, pues por ejemplo, si hubiera existido esa autoridad espiritual, que no sé si habrá un ciudadano de La Palma, la isla de La Palma, no sé si habrá uno con esa autoridad, ni uno. Pero si alguien hubiera estado allí con esa autoridad, hubiera clamado a Dios y diciendo: apaga esta puerta del Hades, apágala. Las puertas del Hades no prevalecerán. Y entonces nos ha dado toda potestad, porque Él ha vencido. Y se fue diciendo: id por todo el mundo, no temáis, yo voy con vosotros. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto no temáis. Yo os respaldo con mi autoridad. Aleluya. Marcos 13, del 33 al 37. Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Es como el hombre que yéndose lejos de su casa, y Jesús se fue, volvió a la casa de Dios, del Padre, está sentado a la diestra del Padre, se fue, dejó su casa, se fue lejos y dio autoridad a sus siervos. Se fue lejos de su casa, que es la iglesia. Tú y yo somos su casa. Y se fue. Y los apóstoles se quedaron pues tan aturdidos, acobardados, confundidos,
porque se olvidaron de que Jesucristo había prometido resucitar. Y estaban, después de que lo crucificaron, estaban completamente, pues eso, desangelados, deprimidos y escondidos como cobardes en el aposento alto. Obedeciendo a Jesús, pero escondidos. Esperando el cumplimiento de la promesa del Padre que dijo Jesús: y recibiréis poder, autoridad es poder, y vendrá sobre vosotros el Espíritu Santo y os llenará del poder de Dios. Se fue de su casa y dio autoridad a sus siervos, como hemos leído en Mateo 10:1, y a cada uno su obra, y al portero mandó que velase. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que se fue, pero nos ha dejado autoridad para cumplir el ministerio, la función que se nos ha asignado como hijos de Dios y sacerdotes, ministros, siervos del Altísimo, embajadores del reino de Dios y de su justicia. Y con esa autoridad que viene de la fe, esa fe que mueve montañas, el emuná. Esa fe divina no es una fe intelectual. ¡Ay, qué bonita esta palabra! Creo en ella. No, la fe tiene que venir de Dios. Si no es fe. Si nace de nuestro intelecto, es fe humana. Si nace de los sentimientos, ¡ay, qué gusto la alabanza! ¡Qué gusto tal! Está bien todo eso, pero si eso llamamos fe, resulta que los sentimentales religiosos o los intelectuales después del culto salen fuera y un pequeño demonio los abofetea y les hace caer en la mentira, en la pornografía, les hace caer en la depresión, en la tristeza, etcétera, porque la autoridad que creían tener no es divina. La autoridad divina es invencible. Fíjate lo que es la fe, la certeza, la seguridad, la confianza. La fe es la confianza de que lo que Dios te habló, que es la palabra que viene acompañada de confianza, de fe para los que la reciben y la guardan como tesoro en su corazón, es confianza, certeza, seguridad y autoridad. Por tanto, nadie podrá impedir que se cumpla lo que Dios te ha dicho, lo que Dios te habló y que recibiste, y vino esa promesa, esa palabra acompañada de fe divina, emuná. Aleluya. Así que nos ha dado autoridad para echar demonios, para romper maldiciones, para romper conjuros, hechizos, males de ojos, brujerías. Muchos van de misioneros sin esa autoridad y resulta que nos ha pasado. Hemos cometido el error de enviar a unos misioneros a África y no han tenido autoridad para vencer la tentación sexual. En África ven a un blanco las mujeres y mamma mía, no les importa que ese blanco tenga 30 o 40 años más. Tiene la ilusión, me llevará a Europa, me llevará a donde sea, ¿no? Y entonces vamos, si no hay esa autoridad sobre nuestra concupiscencia, sobre nuestro corazón, pues las tentaciones son terribles. Y han caído muchos, no sé cuántos cientos o miles de misioneros hemos enviado en 41 años. Y algunos han caído, bueno, no vamos a exagerar de que son muchos. Para mí son muchos. Porque cae uno y ya me desgarra el alma. Sin autoridad
pues no solamente no podemos vencer nuestra mente engañosa que razona y razona, es que no para, es una máquina. Imagínate tú. Mientras duermes, sigue dando vueltas la lavadora del cerebro ahí. Y a veces dices, anda, te despiertas con una pesadilla o con un sueño, y te das cuenta que la guerra espiritual está durmiendo. Está durmiendo. Pero sin autoridad también, pues es un problema salir a la calle. Y por eso hay muchos cristianos que no salen a la calle a evangelizar en Guatemala, en El Salvador, en Honduras. Pero es que ya en muchos otros lugares. Pero el que va con el escudo de la fe, pues los dardos de fuego del maligno los para la fe de Cristo. Y no te alcanzan, no te hieren, no te dañan. Hermanos, yo creo que autoridad para todo. El hombre sin autoridad es fácil víctima del diablo, del mundo, de la carne, y más en esta situación actual. Y la autoridad pues viene por la comunión con Dios. Si viene de la fe, y la fe es un don de Dios y fruto del Espíritu Santo, solo Él lo puede dar. ¿Y a quién se lo da? A los que le buscan. Primero a los humildes. Les da gracia, y toda la gracia está ahí implícita en esa promesa, que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. No dice algún tipo de gracia, sino la gracia. Y dentro de la gracia lo fundamental es la fe, el amor, el gozo, la paz, los frutos del Espíritu Santo. Pero curiosamente, el fruto de la fe es además un don que nos hace participar de la omnipotencia de Dios. De tal manera que de los 9 dones del Espíritu Santo, el don de fe es el más escaso, que lo tienen pocos ungidos, ni siquiera. En la Biblia muchos de los que aparecen como discípulos tenían ese don de fe, reservado a profetas, apóstoles, etc. Pero sin embargo, aunque no tengas el don de fe, que puede hacer como Eliseo, que con un palo sube un achaque del fondo del mar, del fondo del río, porque no tenían hacha y estaban perdidos, o que puede, pues eso, orar y que se multiplique el aceite y la harina y tantas otras cosas, o resucitar a un muerto. El don de fe es el don que Dios concede para que participemos de su omnipotencia, comprobar que no hay nada imposible para Él. Lo que te parezca más loco, más irracional, más absurdo, si Dios quiere hacerlo, lo hace, y lo hace a través de los ungidos con el don de fe. Ahora, aunque no tengamos ese don, yo no tengo ese don, pero tengo una medida de fe que ha ido creciendo a lo largo de mi vida. Y porque lo dice la palabra de Dios, que nadie tenga más concepto de sí mismo que la medida de fe que tiene. Pero el plan de Jesús era hacernos crecer en la medida de fe para llegar a la estatura de Cristo, de estar viviendo con un 100% de fe en Dios. Ni un 1% de duda, de desconfianza, que es la fe de Cristo. Entonces te ha concedido una medida de fe. Pero ¿qué sucede? Que si nos da una medida de fe para que hagamos la voluntad expresada en las palabras que nos ha dicho, y que al recibirlas pues vienen acompañadas de fe, y no obramos conforme a esa fe, pues imagínate tú
como está sucediendo con los recursos de la Comunidad Económica en España, 15.000 millones que habían recibido, pues solamente han usado un 18, un 20%, el resto que no lo saben usar. Imagínate, pues se pierden, se nos vuelve... Entonces, pues lo mismo. Si somos fieles en la medida que se nos ha concedido de autoridad, de unción, pues entonces nos aumenta la fe. Pero si no, puede suceder que nos la disminuya. Igual que el amor. Cuando Jesús le pregunta a Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Pues se puede amar más o menos. Pues el crecimiento espiritual es que cada vez le amemos más, hasta que podamos amarle como Él nos ama. Ay, amigo, qué lejos estamos de eso. Porque nos amó a muerte, no, nos ama a muerte y nos ha dado todo por amor. Hermanos, qué hermoso es tener esa autoridad del dominio propio. Como decía Séneca, el hombre más poderoso es aquel que tiene control de sí mismo, que es dueño de sí mismo. Eso es el dominio propio. Y eso es lo que nos da la autoridad del Espíritu Santo para llevar nuestra mente cautiva a la mente de Cristo y que no nos mareen los pájaros que revolotean con ideas y pensamientos, que no nos confundan, y también los sentimientos, latidos emocionales o románticos o sentimentales de nuestro corazón. Y bueno, esa autoridad viene por vivir en el temor de Dios, que es principio de sabiduría, el respeto a Dios y buscarle con el deseo de agradarle, de obedecerle, ¿no? Si no, ¿cómo podremos después gobernar la casa a los hijos? O a la mujer, o a los discípulos. ¿Cómo haremos discípulos si no tenemos autoridad divina sobre ellos? Pues uno de los problemas más graves de la enseñanza en nuestro país, y yo creo que en todo el mundo, es que no hay respeto a los profesores. Es más, viven con pánico, porque si el profesor se pasa con un niño, viene el padre y le mete una paliza al profesor y se queda tan fresco, paga una multa y se acabó. O el mismo niño, y vete a Estados Unidos. Han perdido toda autoridad, porque el niño entra con la pistola y se carga al profesor. Todos los días hay tiroteos en Estados Unidos. Todos los días. Porque han perdido la autoridad, la policía no tiene autoridad. En España están robando la autoridad a los policías. Tienen miedo de ir a por un delincuente que está a lo mejor violentando a una mujer. Oye, se le dan con la porra y lo hieren, encima se va a la cárcel el policía. Ahora el otro puede estar golpeando o intentando acuchillar a la mujer. Esto es increíble. Aleluya. Queridos hermanos, la sabiduría, dice Mateo 11, 19, es justificada por sus hijos. Entonces, los hijos pueden dar testimonio de que en su hogar el padre tiene la vara, tiene pantalones, tiene la autoridad de Dios, tiene el respaldo de Dios, en definitiva, sin presumir, porque ¿de qué vamos a presumir si precisamente la autoridad hay que ejercerla de rodillas? Y la corona de gobierno que nos corresponde aquí para ejercer esa autoridad es la corona de espinas, con un amor sufrido. El que tiene humildad y un amor sufrido está dispuesto a sufrir por la esposa, por los hijos, hasta dar la vida, y por los discípulos. Ese es el que tiene la autoridad de Dios. Ahora, el que quiere la honra de ser pastor,
la honra de dominar y de recibir aplausos y pues ese no recibe la autoridad de Dios. Puede recibir una autoridad religiosa y le pueden obedecer por miedo, pues es que es el pastor, es que no sé qué, incluso pues discípulos que no están convencidos, que no creen en lo que dice, pero se callan y bueno, pues por cómo es el pastor. Fíjate qué consecuencias de tener una autoridad falsa. Así se pervierten muchas congregaciones como las familias, porque no hay autoridad en el varón, en el pastor. Y dice 1 Timoteo 3 que el que no sabe gobernar su iglesia no puede. El que no sabe gobernar su casa no puede gobernar la iglesia. El que no tiene la vara, la autoridad en su familia, ¿cómo va a gobernar la iglesia? Sí. Y cuidado, porque hoy las mujeres van a enseñar a sus hijos a dominar a sus maridos. Eso es lo que les están enseñando. En lugar de lo que dice la Biblia, las mujeres ancianas, sabias, enseñen a las jóvenes a honrar y respetar a sus maridos, a someterse a la autoridad que Dios pone sobre ellas. Claro, no por fuerza, porque el marido que pretende gobernar por fuerza ya no tiene la autoridad de Dios. Eso ya no. Ya ahí está el problema de algunos. Tito 2, del 11 al 15. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Eso es lo que enseña Pablo a su discípulo querido Tito. Nadie te menosprecie. Sé valiente con la autoridad del respaldo de Cristo para decir la verdad. ¿Por qué? Esa es la comisión que se nos ha encomendado, decir la verdad, con amor, pero decir la verdad. Usar la espada afilada. Que la verdad, la palabra de Dios es como una espada que parte el alma y que ya sabemos que la verdad duele. Pero ¿qué hacemos? A alguien que está en el error le acariciaremos, no te preocupes, Dios es bueno, Dios te ama, lo perdona todo. No le vamos a salvar del error, no le vamos a volver al camino de la verdad si no se la decimos claramente. Para eso hace falta autoridad. Sí, mira que en Mateo 8, 9 nos habla la palabra de Dios de un hombre, un centurión romano, que cuando se enteró de que Jesús llegaba por allí, pues fue a buscarle y a pedirle sanidad para su siervo, que estaba gravemente enfermo en su cama. Fíjate, tenía compasión por su criado. Muchos tiranos romanos e incluso religiosos no tendrían ninguna compasión ni se gastarían un centavo en sanar a su criado. Bueno, pues si se muera, me compro otro o tengo otros. Está tremendo. Pero este hombre tenía compasión y tenía anhelo de conocer a Dios. Y respetaba a los judíos y les financió la construcción de una sinagoga. Estaba buscando a Dios. Y claro, oyó de Jesús. Y enseguida tuvo fe de que Jesús era el Mesías. Y por eso fue a él, un romano, a un judío, a pedirle sanidad para su criado. Eso es una humillación que jamás habría hecho ningún romano incrédulo.
o soberbio. Y le pidió que sanara a su criado. Y entonces Jesús dijo, iré a tu casa y lo sanaré. Y él dijo, no soy digno de que entres en mi casa. Ahí estaba la humildad de este hombre. Se humilló, porque además sabía que los judíos no debían de entrar por las prohibiciones religiosas en las casas de los inmundos gentiles que habían adorado a imágenes o que las adoraban a ídolos, que comían cerdo, etc. No soy digno que entres en mi casa. Respetaba esa manera de intentar vivir kosher, con pureza de los ortodoxos, que Jesús abolió, porque él se juntaba con gentiles y comía con paganos y con pecadores. Pero no soy digno que entres en mi casa. Di la palabra y mi siervo sanará. Solamente que digas la palabra. Fíjate qué fe tenía. Ay, amigo. A veces a mí me ha hablado Dios una palabra. Y esa sola palabra me trajo revelación escatológica y profética para poder escribir los libros. Di la palabra y mi siervo sanará. Entonces Jesús se maravilló y dijo, de cierto os digo que no he hallado tanta fe ni en Israel. Y entonces dijo, ve, sea como has creído. Y el centurión se fue a su casa y cuando llegó le salieron a recibir y preguntó, ¿cómo está? ¿Está sanado? Sí. ¿Cuándo se sanó? Y le dijeron la hora en que se sanó, justo cuando el Señor dijo, sea como has creído. Pero este siervo dijo, di la palabra y mi siervo se sanará, dijo el centurión, porque yo sé lo que es estar bajo autoridad y tener autoridad. Y le digo a un soldado, a un siervo, ven y viene, y le digo a otro, ve y va. Ahí nos dio una lección, nos da una lección de lo que es la autoridad. Ninguno tendrá autoridad de Dios si no se sujeta a la autoridad que Dios le pone. Ninguno. Esos que se creen súper ungidos y que dicen, yo con Dios directo, yo no quiero ni pastores ni nada, yo en realidad, esas personas, si no se sujetan a los siervos de Dios ungidos, que los ven, ¿cómo se van a tener esa sumisión al que no ven? Es una forma de escabullirse y de alimentar su rebeldía, independencia y su orgullo, que en muchos casos es religioso. Así que hay que estar bajo autoridad. Por eso Pedro dice, el apóstol, obedeced a vuestros pastores, sujetaos a vuestros pastores. Y por eso dice a la mujer, el apóstol Pablo, una y otra vez, que se sujete a su marido, que honre y obedezca a su marido, porque el marido es cabeza de la mujer como Cristo, cabeza de la iglesia. Eso es lo que más cuesta. Lo que más le cuesta al orgullo humano es someterse a la voluntad de otro. Pero claro, si los siervos de Dios no queremos someter a nadie con nuestra voluntad, sino que lo que queremos es que se sometan a Dios, porque el que se somete a la voluntad de Dios es sabio, porque la voluntad de Dios es perfecta. Pues entonces, ¿por qué rechazar esa autoridad que Dios da a sus pastores, a sus ungidos, a los siervos? ¿Por qué rechazarla? Que la rechaza es que en realidad no ha aprendido humildad. La humildad se aprende obedeciendo. Desde niño, primero obedeciendo a los padres, luego a los profesores, etc. Y fíjate tú que hay un pasaje en Romanos capítulo 13, del 1 al 5, dice así, lo puedes poner, Romanos 13, del 1 al 5, no hay ninguna autoridad que no venga dada de lo alto, someteos a las autoridades del mundo, sometámonos a los policías, sometámonos a
a los concejales, los alcaldes o los gobernantes, siempre y cuando que no nos manden desobedecer a Dios, porque entonces olvídate, porque no se puede dejar de obedecer a Dios para obedecer a los hombres. Como decían los apóstoles, les prohibieron predicar el Evangelio y dijeron, obedeceremos antes a los hombres que a Dios. Y siguieron predicando y los metieron en la cárcel. Dios los sacó milagrosamente y siguieron predicando. Porque eso sí, si nos quieren forzar con las leyes, por ejemplo, imagínate tú que eres enfermera de quirófano o cirujano y que te obligan a hacer abortos. Pues ahora están multiplicándose la cantidad de objetores de conciencia en la sanidad de este país, que les faltan médicos y enfermeras, doctores que hagan abortos. Y entonces los llevan todos a las clínicas privadas, donde es un negociazo pagado por el gobierno y financiado con los impuestos que pagamos los españoles, que no aceptamos el aborto. Entonces, ¿cómo vamos a participar? En ninguna manera. Fíjate, en Juan 19, 10 a 11, Jesús está delante de Pilato, y Pilato le dice, ¿no sabes que tengo autoridad para quitarte la vida o indultarte, ¿no? Y Jesús le dice, ninguna autoridad tendrías si no te fuera dada de lo alto. Pilato no podría haber condenado a Jesús si Dios Padre no le hubiera entregado, porque nadie le quitó la vida a Jesús, Él la dio. Ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba, porque por tanto el que a ti me ha entregado mayor pecado tiene, se refiere a Judas. Porque Judas tiene mayor pecado porque sabía eso, porque fue apóstol con Jesús y conocía las enseñanzas. Pero en cualquier caso tenía que ser entregado, porque vino a eso, a dar la vida, ¿no? Y bueno, hermanos, yo lo que quiero es que aprendamos a someternos para que crezcamos en autoridad, en esa humildad, en ese respeto a Dios, a nuestros padres, bueno, ya a los míos no, pero en ese respeto a los siervos de Dios, pues el Señor te aumentará la autoridad que vas a necesitar. La vamos a necesitar cada vez más, menuda como viene. En Lucas 19, 11 a 27 dice así la palabra del Señor. Oyendo estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola por cuanto estaba cerca de Jerusalén, y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Y les dijo una parábola sobre las minas. Un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas a cada uno. Y les dijo, negociad entre tanto que vuelvo, que vengo. Pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada, diciendo, no queremos que este reine sobre nosotros. Aconteció que vuelto a él, después de recibir el reino, ya recibió el reino Jesús y volverá, mandó llamar ante él a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero para saber lo que habían negociado cada uno. Vino el primero diciendo, Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Y él dijo, está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Fíjate en qué consistirá el premio a los vencedores. Luego sigue diciendo al que le da, Señor, tu mina ha producido 5 minas. Pues lo mismo, tendrás autoridad sobre 5 ciudades, ¿no? Pero vino el que había recibido las minas y no le dio nada, diciendo, Señor, aquí está tu mina. Había recibido una mina. Bueno, a cada uno le fue dada una mina, no 10 a cada uno, sino una mina a cada uno. Fíjate tú, el de una mina produjo 10. Ese es el 1000 por...
¿Cuánto es eso? El 1000%. El 1000%. El que otro, 5, el 500%. Pero el que otro que había recibido una mina, también, como los demás, dice, la he guardado en el pañuelo porque tenía miedo. Tuve miedo de ti, por cuanto eres hombre severo, que tomas lo que no pusiste y siegas lo que no sembraste. Dios pide milagros. Dios no pide que tengamos resultados humanos. Para eso están los técnicos de este mundo, del reino del maligno, que son muy preparados. Él pide que hagas milagros, que hagamos milagros. Cosechar donde no se sembró, eso es un milagro. Y para eso está la fe. Para eso está la fe. Cualquiera que ve remar, dice, esto no puede ser, esto es imposible. No lo cree nadie, porque es una locura en 72 países. Y este es un ministerio que está manifestando al mundo el poder de la fe de Cristo. Y yo puedo hablarles de miles de locuras de la fe de Cristo en nuestro ministerio, miles. No solamente de liberaciones de endemoniados, de sanidades, sino hasta de la multiplicación de la comida en una olla, en una prisión en África. Miles. Y eso es lo que Él quiere, que seamos soldados con el escudo de la fe, con la cual movamos montañas. Y Dios haga sus obras sobrenaturales a través de la fe que nos ha dado. Entonces Él le dijo, mal siervo, por tu propia boca te juzgo. Sabías que yo era hombre severo, que tomo lo que no puse y que ciego lo que no sembré. No le dice que no es así, sino que le juzga porque, por su propia boca, porque dice lo que es verdad. Es severo. ¿O qué te crees? ¿Que es liviano? Muchos creen que Dios es como un Papá Noel, que bueno es, ¿no? Y abusan de esa confianza y no tienen temor de Dios. ¿Por qué pues no pusiste mi dinero en el banco para que al volver yo lo hubiera recibido con los intereses? Y dijo a los que estaban presentes, quitadle la mina y dadla al que tiene las 10 minas. Ellos le dijeron, Señor, tiene 10 minas. Como diciendo, ¿cómo puede ser? Pues yo os digo que a todo el que tiene se le dará, mas el que no tiene, aún lo que tiene, se le quitará. Al que tiene fe, al que tiene la unción, al que tiene la gracia, al que tiene la autoridad, la revelación, la sabiduría, y que es fiel en usar lo que Dios le ha concedido, a ese se le añadirá, y al que no, aun lo poco que tiene, le será quitado. Así que, hermanos míos, y bueno, pues quiero terminar, porque es un tema que es tremendo, pero quiero terminar con Apocalipsis 2, 26. Las 7 iglesias reciben un mensaje que se repite en las 7. Al que venciere, y solo el que tiene la autoridad de Dios puede vencer. Al que venciere, yo le haré columna en mi templo, como yo he vencido. Al que venciere, yo le daré una piedrecita blanca con un nombre nuevo. Al que venciere, yo le daré a comer del maná. Al que venciere, yo haré que se siente en mi trono, como yo he vencido y estoy sentado en el trono a la diestra del Padre. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. ¿Te imaginas? Y tú sabes que Dios nos está dando autoridad en algunas naciones. En escuchar de que el alcalde de Burkina Faso me dijo una vez, si Remar desapareciera de Burkina Faso, nuestro país se quedaría sin esperanza. Fíjate qué autoridad sobre ese país. Es tremendo. Pero, ¿qué autoridad viene de lo alto que va a nuestro grupo de hermanos a Turquía? Que no tenemos nada allí.
un país tremendamente autoritario. Llegan nuestros hermanos y enseguida les abren la puerta. Resulta que están expulsando a ONGs cristianas y de cualquier tipo, porque claro, hay muchas ONGs que se hacen la foto y sacan para sacar dinero y luego no ayudan. Y claro, todo eso sale a la luz y se ve. Bueno, pero sin embargo llegan, se les abre la puerta, les dejan entrar. Es como nos pasó en Grecia. En los campos de refugiados nosotros teníamos carta blanca y los que querían, incluso periodistas, entrar, tenían que entrar con nosotros para que pudieran entrar. Y esto está pasando en Ucrania. Incluso algunos ministerios evangélicos que han querido ir, han ido de nuestra mano. Y fíjate qué sucede, que llegan, el Señor abre la puerta y aparece un turco, que es que yo me quedo maravillado, ¿verdad? Porque, claro, que no es nuevo. Aparece un hombre turco que no nos conocía ni le conocíamos y, claro, o sea, se informa de lo que somos y va y le dice a nuestro pastor de allí: toma la llave de esta nave de 500 metros cuadrados y gratis 2 años para que pongáis vuestro comedor y vuestro almacén y vuestras cosas. Y viene una ONG cristiana, porque las hay, una iglesia cristiana, hay algunas iglesias cristianas, no han exterminado a todos, que va, gracias a Dios, siempre Dios se queda un remanente, y que se pone a nuestra disposición. Para, igual que en Ucrania, nos están ayudando, y tenemos voluntarios evangélicos, pero tremendo, un grupo cada vez más fiel, un grupo de jóvenes precioso. Y viene esta congregación y se pone a disposición para trabajar en equipo con nosotros, sin conocernos. No es obra de Dios. Cierra tus ojos y piensa, ¿quieres autoridad de lo alto? Solo Dios la da. Solo Dios da la autoridad. ¿Y a quién se la da? Al que es fiel, al que quiere agradar a Dios, al que quiere vivir en respeto a Dios, y al valiente. El cobarde ya perdió la autoridad con su cobardía, está demostrando que la perdió. Y si no se arrepiente y pide perdón a Dios para que le haga valiente, pues entonces no recibirá autoridad. Porque también el cobarde puede ser restaurado y ser convertido en un valiente. De hecho, antes de Cristo éramos todos cobardes, yo por lo menos. Pero muy cobarde. Vamos a echar a correr y no querer enfrentarme contra la maldad. Pero el Señor quiere Josué, Caleb, pero en la gracia, no con la espada de hierro, sino con la espada de la verdad, de la palabra de Dios. Y tenemos en este año nada menos que el lema de la armadura de Dios para nuestros congresos en todo el mundo, como hemos tenido en América el mes pasado. Así que vayamos preparándonos para tener esa autoridad y ser más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Él nos da su autoridad si no abusamos de ella, si no nos enorgullecemos, si vivimos aprendiendo más y más humildad y mansedumbre de Jesús, si tenemos un amor sacrificial, si estamos dispuestos a gastarnos por amor a nuestros prójimos, entonces Él nos da la autoridad. Pídesela conmigo al Señor, dame autoridad. Reconozco que no la tengo, reconozco que no tengo la autoridad para decir la verdad, para enfrentarme contra la mentira. No quiero callar cobardemente ante las maldades, las perversiones, las mentiras. Pero dame la sabiduría para ejercer esa autoridad. Y dame la unción y el amor para que no sea yo ningún acusador de nadie,
danos la autoridad para el ministerio que nos has concedido. Danos la autoridad para vencer las tentaciones, para ministrar, mujeres, autoridad de Dios, para ministrar santamente con la unción de Dios a otras mujeres, a niños, y para aconsejar, incluso a hombres. Tenemos el retiro de Esther, mujeres consejeras, pues claro, pero una consejera ungida es la que tiene esa autoridad de la sabiduría de lo alto para poder transmitirla. Yo quiero más autoridad del Señor. Puede crecer, nos la puede aumentar y la necesitamos para los peligros que nos acechan. Ponte de pie conmigo para decirle: Señor, auméntame la medida de autoridad que me has concedido sobre mí mismo, sobre mi cuerpo, los sentidos, sobre los 5 sentidos. Auméntame, Señor, la autoridad espiritual contra los demonios. Dame esa autoridad para pisar serpientes, hollar escorpiones, echar fuera demonios, para sanar enfermos. Dame la autoridad para poder hacer discípulos que se sujeten a tu autoridad. ¿Cómo podemos, si no, gobernar en tu nombre? Sin tu autoridad no valemos nada. Nada. En vano edifica el hombre si tú no edificas, y en vano vela la guardia. Pero en tu autoridad, oh Cristo, tenemos tu victoria asegurada, porque así tú lo dices y tú no mientes. Amén. Amén. Que Dios os bendiga.